Plumeros, bienvenidos a La Pluma Oculta, el lugar donde las historias más sombrías y misteriosas cobran vida. Hoy les traigo una historia de gloria, rivalidad y venganza en uno de los escenarios más emblemáticos de España: Las Ventas. Todos conocemos la emoción de una corrida de toros, pero hoy vamos a adentrarnos en una trama mucho más oscura. Enrique, el mejor torero del mundo, con su estilo inigualable, se ve arrastrado por la sombra de un rival envidioso. Gonzalo, un joven con un odio profundo que no se detendrá ante nada para tomar el lugar que Enrique ha dejado. Pero en este ruedo, la muerte no es solo una parte del espectáculo, es el destino final. ¿Listos para adentrarse en el mundo de las corridas, donde la pasión y la tragedia se cruzan en un solo movimiento? El matador de toros empieza ahora, y lo que está por venir cambiará para siempre la historia de Las Ventas. Madrid, 1975. La Plaza de las Ventas, un escenario donde las multitudes rugen y el destino de hombres y bestias se juega en cada pase. La tarde estaba calurosa, el sol caía a plomo sobre los tendidos y las sombras de los edificios circundantes apenas ofrecían un respiro. Era un día como cualquier otro, pero para Enrique Morales, el día de hoy marcaría el final de su carrera. Aunque no lo sabía, su nombre había quedado inscrito en la historia, pero no de la forma que él imaginaba. Enrique, el torero más renombrado de su tiempo, conocido en el mundo entero por su destreza y valentía, se encontraba en la cúspide de su arte. El matador de toros que había nacido para estar en la arena, cuyos movimientos eran tan perfectos que cada pase con el capote parecía una danza. En su sangre corría la tradición de la tauromaquia, un hombre que había crecido con la espada en la mano, sabiendo que su vida era un hilo tenso entre la gloria y la muerte. Había dominado cada plaza, cada toro, cada momento. Nadie era mejor que Enrique. Su estilo inconfundible, su dominio sobre el animal, su capacidad para conectar con el público y hacer que cada pase se sintiera como una obra maestra, le habían otorgado la admiración universal. Había matado toros como si fueran simples piezas de un juego, y su nombre se había convertido en sinónimo de perfección en la tauromaquia. Pero ese día en la Plaza de las Ventas, en la última corrida de su temporada, Enrique enfrentaba a un rival diferente, uno que no era de carne y hueso, sino de odio, celos y rencor. Gonzalo Rodríguez, el joven matador de la nueva generación, que había comenzado a ganar popularidad rápidamente. Aunque en sus primeros años Gonzalo fue eclipsado por Enrique, en los últimos meses su nombre comenzó a resonar con fuerza, y la rivalidad entre los dos era evidente. Unos decían que Gonzalo tenía el talento necesario para ser el nuevo rey de la plaza, otros que su agresividad y su ego lo llevarían a la ruina. Sin embargo, todos coincidían en una cosa: la relación entre Enrique y Gonzalo era compleja, casi de odio mutuo. Enrique, aunque reconocido como el mejor, sentía la sombra de Gonzalo cada vez más cerca, como un susurro que lo acechaba. En su mente siempre había espacio para un rival, pero Gonzalo no era solo un competidor, era una amenaza a su legado, a su orgullo. En los pasillos de Las Ventas se oían los murmullos de que el joven matador podría incluso desafiarlo ese mismo día. Pero Enrique no estaba dispuesto a ceder. El sol brillaba sobre él, la multitud rugía en el exterior de la plaza, y Enrique sabía que era su turno de demostrar, una vez más, que él era el único matador de toros que valía la pena ver. La corrida comenzó, y Enrique salió al ruedo con su porte inconfundible, el público aplaudiendo con entusiasmo. La faena comenzó con su característico paso firme,
el capote extendido con la gracia de un bailarín, manejando al toro con una elegancia que hacía parecer que el animal nunca fuera más que una sombra en el suelo. Cada pase era perfecto, cada movimiento milimétrico, y el toro, aunque feroz, parecía rendido ante la maestría de Enrique. Pero entonces, mientras la faena avanzaba, Gonzalo entró al ruedo con la misma arrogancia de siempre. El joven matador, vestido con su traje de luces, hizo un gesto desafiante hacia Enrique, como si buscara llamar su atención, como si deseara que su rival le reconociera en ese momento. Enrique no podía evitarlo. La rivalidad era palpable, el resentimiento crecía entre los dos, y el público, al notar la tensión en el aire, comenzó a silbar y a gritar. Gonzalo comenzó a torear también, con un estilo más agresivo y directo, buscando impresionar al público con su rapidez, sin la misma elegancia que Enrique, pero con una ferocidad que era imposible ignorar. Era la última corrida de la tarde. Los dos matadores se encontraban en el ruedo, uno tras otro, enfrentando al mismo toro. El ambiente se volvió cada vez más tenso, como si la plaza misma presintiera lo que estaba por venir. La tensión entre los dos aumentaba, y finalmente, cuando el toro estaba agotado, llegó el momento de la muerte del animal. Los toreros se prepararon para el último acto. Enrique, como siempre, dio el último pase con una calma imponente, mientras que Gonzalo, con una mirada desafiante, dio un paso adelante, también dispuesto a clavar su espada en el toro. En ese momento, algo cambió. En un abrir y cerrar de ojos, cuando ambos estaban en el centro de la plaza, Gonzalo, con una rapidez inesperada, se lanzó hacia Enrique con una daga en la mano. El público estalló en gritos de horror, pero era demasiado tarde. Gonzalo, con una furia incontrolada, apuñaló a Enrique en el costado, dejándolo caer al suelo. El matador de toros, el hombre que había dominado la plaza durante tantos años, yacía allí, derramando sangre en el ruedo que tantas veces había pisado con orgullo. El toro, ahora desorientado, atacó al matador caído, pero los asistentes no pudieron evitar su dolor. Gonzalo había asesinado a Enrique en un ataque sorpresa, no solo para ganar la fama, sino por el simple hecho de que su rival había sido su sombra durante tanto tiempo, y ya no lo soportaba más. En ese instante, la plaza quedó en silencio absoluto. Los aplausos cesaron. Los espectadores, horrorizados, apenas podían comprender lo que acababan de presenciar. Gonzalo, aún con la daga en la mano, miró a la multitud, respirando pesadamente, como si todo eso fuera parte de su plan. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero era demasiado tarde. Enrique ya había perdido mucha sangre, y su vida se desvanecía. La leyenda del matador de toros más grande de todos los tiempos estaba llegando a su fin, y Gonzalo, el hombre que lo había asesinado, ahora era el nuevo protagonista del ruedo. Pero esa victoria no era tan dulce como parecía. La plaza de las ventas estaba en absoluto silencio. Nadie se atrevía a mover un músculo. La tragedia acababa de ocurrir ante los ojos de todos. Enrique, el torero más grande, yacía en el suelo, su vida desvaneciéndose rápidamente, mientras Gonzalo, su asesino, se mantenía inmóvil en el centro del ruedo, la daga aún en sus manos, mirando la multitud con una expresión vacía. Al principio, nadie comprendió lo que acababa de suceder. La gente seguía en shock, incapaz de procesar la brutalidad del acto. Los aplausos que anteriormente habían resonado con fuerza se transformaron en murmullos de incredulidad y finalmente en gritos desesperados. Un torero había muerto, pero no por la mano de la bestia que enfrentaba en el ruedo, sino por la mano de su rival. La plaza, antes un símbolo de respeto y admiración, ahora era un lugar macabro,
teñido de sangre y dolor. Gonzalo, mientras tanto, no mostraba ni un atisbo de arrepentimiento. Su rostro, aunque marcado por la tensión y la adrenalina del momento, reflejaba una calma inquietante. Observaba a Enrique, ahora inmóvil, y su rostro se iluminaba con una mezcla de orgullo y satisfacción. El público lo miraba con horror, pero él parecía estar disfrutando de su triunfo, de su venganza. En su mente, todo aquello había sido necesario. Para él, Enrique no solo era un competidor, era un obstáculo que lo había mantenido en las sombras, impidiéndole brillar como el mejor. Ahora, con la vida de Enrique extinguida, el camino hacia la gloria estaba libre. «Este es mi momento», pensaba Gonzalo, mientras la multitud comenzaba a reaccionar. Algunos corriendo hacia el ruedo, otros quedándose paralizados, incapaces de mover un dedo. Un grupo de guardias de seguridad y paramédicos se acercaron rápidamente a Enrique, pero el torero ya había caído en un estado irreversible. La herida en su costado, causada por la daga de Gonzalo, había sido fatal. En ese instante, la atmósfera cambió. No era solo una tragedia, era una escena que cambiaría la historia de la tauromaquia para siempre. La policía llegó poco después, pero Gonzalo ya había desaparecido entre la multitud, como si nada hubiera ocurrido. De inmediato, los rumores comenzaron a correr. Se hablaba de una conspiración, de un acto planeado con la maldad de alguien que había deseado superar a Enrique a toda costa. La noticia de la muerte de Enrique se esparció rápidamente por todo Madrid, y en cuestión de horas, el mundo taurino entero estaba convulsionado. Las investigaciones comenzaron, pero nadie podía creer lo que había sucedido. El torero más famoso del mundo había sido asesinado en plena corrida, y su asesino, en lugar de huir, caminaba como si nada. Gonzalo, al principio, se escondió, pero no por mucho tiempo. La fama de su victoria se extendió por todos los rincones del país. Se convirtió en el centro de atención de la prensa, que lo aclamaba como el nuevo gran matador de toros. La gente lo veía como un prodigio, como el sucesor de Enrique, el hombre que había logrado lo impensable, derrotar al mejor. Pero el legado de Enrique, sin embargo, no desaparecería tan fácilmente. La venganza de Gonzalo, aunque momentáneamente satisfactoria, comenzó a corromperlo. Aunque el mundo lo alababa, algo oscuro comenzó a crecer dentro de él. La satisfacción de su victoria pronto se transformó en un vacío que no podía llenar. Cada vez que pensaba en su rival caído, sentía una extraña presión sobre su pecho, como si el peso de su acto lo estuviera aplastando. Su conciencia lo atormentaba, pero su ego seguía alimentándose de la fama que había ganado. Pasaron las semanas, y la noticia de la muerte de Enrique siguió rondando los titulares, pero Gonzalo no podía escapar de su sombra. En sus sueños, Enrique seguía vivo, mirándolo con los ojos llenos de ira, desafiándolo incluso desde el más allá. Las noches se volvían cada vez más inquietantes, y el matador de toros comenzó a sentirse rodeado por las presencias del pasado. El legado de Enrique, ahora muerto, lo perseguía. La gloria que Gonzalo había conseguido comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un sentimiento que nunca había experimentado antes: el miedo. Una noche, mientras Gonzalo entrenaba en su casa, una carta llegó a su puerta. Era un sobre negro, con un sello de cera rojo, el mismo rojo que había visto en los ojos de Enrique en sus últimos momentos. La carta estaba escrita en letras doradas, y cuando la abrió, un escalofrío recorrió su cuerpo. El destino no perdona. Los toros no olvidan. Gonzalo sintió una oleada de pánico. El mensaje era claro. Enrique no había muerto solo. Algo más, algo oscuro, lo acompañaba, esperando vengarse.
A partir de esa noche, Gonzalo no pudo quitarse esa sensación de ser perseguido, como si Enrique, a través de algún poder desconocido, hubiera vuelto para hacerle pagar su crimen. Las corridas de toros ya no eran lo que solían ser para él. Cada vez que salía al ruedo, sentía la presión de estar siendo observado. Los murmullos del público no eran los mismos. Parecía como si sus ojos estuvieran llenos de reproche. El peso de su asesinato lo había marcado y su futuro como matador de toros, lejos de ser glorioso, se volvía una pesadilla interminable. La venganza de Enrique había comenzado, pero no de la forma que Gonzalo esperaba. En su afán por destruir a su rival, había desatado una maldición que lo perseguiría hasta el final de sus días. El tiempo pasó, pero la sombra de Enrique nunca dejó de acechar a Gonzalo. A pesar de ser el matador más famoso del momento, la culpa lo devoraba por dentro. Las noches se volvieron insomnes, plagadas de sueños perturbadores donde Enrique, con su mirada furiosa, lo perseguía en la arena, entre los toros. La atmósfera de cada corrida de toros se sentía más pesada, como si algo lo estuviera observando desde las gradas, esperando el momento exacto para atraparlo. Fue en una tarde calurosa, durante una corrida en la que Gonzalo debería haber sido el centro de atención, que todo se desmoronó. La plaza de las ventas estaba llena, como siempre, y los aplausos comenzaron a resonar cuando salió al ruedo. Sin embargo, esta vez algo era diferente. El toro que le tocaba en suerte parecía no ser común. No era tan grande ni tan fuerte como los anteriores, pero sus ojos, esos ojos oscuros, parecían llenos de odio, como si la bestia misma estuviera ahí para vengar algo. A medida que Gonzalo comenzó la faena, el toro se comportaba de una manera extraña, difícil de explicar. Se mantenía en el centro del ruedo, como esperando algo. El público comenzó a murmurar, sintiendo que algo no estaba bien, pero Gonzalo, cegado por la necesidad de demostrar su supremacía, no se detuvo. El toro, con su mirada fija en él, parecía más que un animal. Era una presencia, una manifestación de algo mucho más oscuro. Y entonces, en un instante de pura desesperación y horror, el toro lo embistió. Gonzalo, sorprendido por la brutalidad del golpe, cayó al suelo. Los espectadores aterrados vieron cómo el toro lo atacaba con furia, pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Los ojos de la bestia brillaron con una intensidad inexplicable, y de repente el aire se llenó de un grito casi humano, un sonido que resonaba con la furia de un alma en pena. En ese momento, el toro comenzó a transformarse. Su cuerpo se retorció, se alargó, y de alguna manera se convirtió en la figura de Enrique, el torero caído. Era una ilusión, o tal vez una manifestación del mismo Enrique, pero su mirada estaba fija en Gonzalo, que paralizado apenas podía reaccionar. «El destino no perdona», murmuró una voz que parecía provenir tanto del toro como del aire mismo. Gonzalo intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. La figura de Enrique, ahora tangible y aterradora, caminó hacia él. Los espectadores, que habían presenciado el cambio, gritaban y corrían hacia las salidas, pero Gonzalo, paralizado por el terror, sabía que este era su final. «Lo sabía», susurró Enrique, con una voz fría. «Lo sabía todo. Ahora tú serás el toro. Tú serás quien caiga bajo la espada». La plaza quedó en absoluto silencio. La imagen de Enrique, vestida con su traje de luces, se alzó sobre Gonzalo. Con un movimiento rápido, la espada fue levantada. Gonzalo, quien había matado a su rival, ahora se encontraba ante la justicia de su propio crimen. La espada descendió, y con un golpe final, la vida de Gonzalo se extinguió en la misma arena que había sido testigo de su traición. La plaza quedó vacía,
el silencio envolviendo el ruedo mientras el espíritu de Enrique desaparecía con el viento. El matador de toros más grande de todos los tiempos y el asesino que había usurpado su lugar fueron absorbidos por la historia de la plaza de las ventas. Fondo de la plaza estaba marcado para siempre por la venganza y la justicia que nunca llegaron a ser olvidadas. Plumeros, hasta aquí hemos llegado con la historia del matador de toros, donde la gloria y la tragedia se encontraron en el ruedo de las ventas. Pero, ¿quién sabe qué otros secretos y venganzas se esconden en las sombras de la tauromaquia? Si te ha dejado con los pelos de punta, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Dale like si crees que en este mundo la venganza nunca es tan dulce y comparte este video con tus amigos para que también se adentren en el misterio de las plazas. Y por supuesto, comenta abajo. ¿Qué opinas de esta tragedia en las ventas? ¿Crees que el destino de los matadores está marcado desde el principio? Nos encantaría saber tu opinión. Recuerda, en la pluma oculta siempre hay algo más por descubrir y nunca se sabe cuándo el próximo misterio se desvelará. Nos vemos en el siguiente capítulo, si te atreves.